Los germanos eran originarios del llamado Círculo Nórdico. Las primeras tribus comenzaron a emigrar de sus tierras cuando en los siglos IX y VIII antes de Jesucristo empeoraron las condiciones climáticas. A partir del siglo III hay tres grandes ramas. Los germanos del norte que siguen viviendo en sus territorios de origen. Los germano-orientales que viven al este del río Elba y los germano-occidentales, entre ellos los francos. 200 años después, los romanos ocupan los territorios germanos en la margen occidental del Rin. La Germania libre comprende la margen oriental del Rin hasta el Danubio. Ante la invasión de pueblos asiáticos y los continuos levantamientos de diversas tribus germanas, comienza una migración general que desarticula el Imperio Romano, ya debilitado por sus conflictos internos. Los francos permanecen en sus territorios, que logran expandir con diversas campañas militares, convirtiéndose hasta el siglo VI de nuestra era en un fuerte imperio en Europa Central. En excavaciones realizadas en la localidad de Morken, cerca del Rin, se encontró esta tumba germana del siglo VI. Entre los dientes del muerto, una moneda, la llamada moneda de la balsa. Con ella debía pagar la balsa que lo llevaría sobre el río que separa la tierra de los vivos del reino de los muertos. El magnífico casco es de hierro y está remachado con delgadas planchas de bronce recubiertas de oro. A los costados tenía dos placas que protegían las mejillas. El cuello del guerrero estaba protegido por una malla de aros de alambre de hierro. El señor de Morken bien puede haber vivido en este tipo de aldea. El complejo no solo servía para defenderse él mismo, sino que además brindaba refugio a los labradores del lugar. Para ello debían pagar y ofrecer determinados servicios. Al igual que los germanos, los francos llevaban joyas y cuanto más oro y plata tenían y más adornos llevaban, más alto era el nivel social de aquel que las mostraba. La hebilla dorada de un cinturón. La así llamada tumba del músico de Tuttlingen. Junto al muerto y los correspondientes objetos funerarios también se encontró una lira de 6 cuerdas. Es la que le dio el nombre a esta tumba. Con esta lira se acompañaban las epopeyas que el cantor, compositor y recitador ofrecían al clan. Con la lira también se hacía música para bailar. La lápida de un franco muestra la mezcla de creencias tradicionales y modernas. En la parte de adelante, el tradicional guerrero preparado para la eternidad. En la parte posterior se ven las primeras huellas de una nueva religión, Jesucristo con la lanza. Los francos fueron de los primeros germanos en cristianizarse. Muchos de sus vecinos siguieron con las creencias tradicionales. Un adoratorio y altar de sacrificios de los sajones en honor al dios del trueno, Thor. La tribu germana de los sajones habitaba al noreste de los francos en la actual provincia alemana de Baja Sajonia. Una típica corona sajona. Fue encontrada en un pantano, junto a esta careta protectora de plata. Este caballo fue sacrificado en el pantano en honor a Wotan, el más importante de los dioses germanos. Gracias a lo que se encontró en el pantano de Torsberg, se puede reconstruir la vestimenta que llevaba el sajón. Los señores llevaban junto a una colorida capa una malla de hierro. El hombre normal llevaba solo una camisa y un pantalón. Sus armas eran un escudo, una jabalina y una resistente vara.
bote de 23 metros de largo encontrado en un pantano danés. Es un ejemplo de las primeras embarcaciones marinas de los germanos. Tenía una tripulación de entre 45 y 48 hombres. Con estas embarcaciones, una parte de los sajones llegó a Inglaterra en la segunda mitad del siglo V, junto a jutos y anglos. Allí fundaron imperios separados, pero con el correr de los siglos se fueron mezclando. Así nacieron los anglosajones. La maqueta de una aldea sajona nos brinda una muestra de cómo vivían los aldeanos entre los siglos VI y VIII. El fin de muchas de esas aldeas coincide con las guerras de antes del año 800 entre los sajones y los francos, gobernados por Carlomagno. Con este rey, los francos se convirtieron en la fuerza propulsora de la historia germana y del occidente. Doblegando en sangrientas luchas a los sajones y otros germanos, fundan un poderoso imperio del que siglos más tarde surgirán Francia y Alemania. Esto es Huellas del Pasado. Aquí se reunían los sajones para adorar a su dios más importante, que en el norte se llamaba Odín y en el sur Wotan. Aquí escuchaban los oráculos de los sacerdotes, las verdades de las profetisas. Aquí se enseñaba a los futuros sacerdotes los principios de las creencias germanas. De todo esto, el devastador avance de los francos solo dejó algunas ruinas. El culto a los dioses y la adoración del sol estaban muy unidos. Aquí, en un cuarto cavado en la roca, se encontraba un observatorio solar. Hoy faltan el techo y las paredes laterales. La pequeña escalera no conduce hoy a ningún sitio. Antes, subiéndola, se llegaba hasta Irminsul, el símbolo del árbol de la vida que sostenía al mundo. En el año 772, el rey franco Carlomagno mandó quemar la estatua de madera de 2,5 metros de altura. Estos grabados en la roca con la figura de Jesucristo datan de la época de la cristianización. Como símbolo del triunfo de la nueva religión, se ve a Cristo sobre la doblegada Irminsul. Carlomagno, en pleno expansionismo, combate a los sajones durante 12 años. Al mando de la resistencia de los sajones estaba Widukind, que buscaba el apoyo de la población campesina y no tanto de la aristocracia. El ejército sajón de Widukind es derrotado a fines del año 779. 2 años después consigue, sin embargo, aniquilar un batallón franco. Carlomagno, en represalia, manda ejecutar a 4.500 prisioneros de guerra sajones. Esto ocurrió en el 782 en Verden, norte de Alemania. Este bosque y las 4.500 rocas que en él se encuentran recuerdan aún hoy el baño de sangre de Carlomagno contra los sajones. La lucha de Carlomagno contra los sajones terminó el año 802 con el total avasallamiento de los sajones y la integración de su territorio al imperio de los francos. El 25 de diciembre del 800, Carlomagno es coronado emperador por el Papa.